Te comentaba que el título de esta predicación es algo que me traía a mí como que con mucha, como diciéndomelo mucho, y se llama Dios no improvisa. El día de hoy Dios quiere que tú sepas que todo lo que te pasa es por un propósito y no es porque a Él se le haya ido de las manos alguna cosa. Vamos a hablar de Romanos 8:28, como ya hemos estado hablando. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 es uno de los versículos más difíciles de creer de toda la Biblia, porque nadie cree que las cosas malas me puedan ayudar en algo. Nadie cree que los momentos de crisis me puedan ayudar en algo. Pero si viene en la Biblia y si es una promesa de Dios, es una promesa completamente cierta porque Dios no miente. También es uno de los versículos más malentendidos y sacados de contexto de la Biblia. Es por eso que hoy lo vamos a analizar un poquito más a profundidad. El apóstol Pablo en este versículo nos dice que todo lo que pasa en nuestras vidas son regalos necesarios para ser cada día más como Jesús. Estos regalos son parte para nuestro crecimiento espiritual, ministerial, familiar, profesional y todo en nuestra vida. Ponía yo como un ejemplo que a veces los niños en sus fiestas las disfrutan mucho. Disfrutan la piñata, disfrutan la comida, disfrutan los juegos, pero el momento que más disfrutan es abrir sus regalos. Y cuando abren sus regalos se ponen muy felices cuando ven juguetes, cuando ven algo que a ellos les gusta mucho. Pero cuando ven algo como ropa, cuando ven zapatos, cuando ven calcetines, es su mayor desilusión. ¿Por qué? Porque ellos no están conscientes que eso les ayuda para su bien. Entonces, si estamos nosotros, cuando viene la tribulación, cuando viene la crisis, pensamos rotundamente que eso no viene de Dios. Y comienza diciendo este versículo, y sabemos. Hay que contextualizarlo. Pablo ha venido hablando en todo este capítulo que el cristiano vive en un mundo caído por el pecado, que a nuestro alrededor no todo es bueno y recto delante de Dios. A su vez, Pablo nos da consuelo que este mal tendrá su fin en la gloria venidera. Y mientras esa gloria llega, el Espíritu Santo nos ayuda en los momentos difíciles e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando Pablo llega y dice, y sabemos, está conectando con eso, está diciendo, y estamos seguros, y no hay ninguna duda, y tenemos la certeza que el Espíritu Santo nos sigue ayudando y nos sigue guiando. Entonces ese y sabemos no dice, y a lo mejor, o pudiera ser, no, está bien convencido y dice, y yo sé y estoy convencido que a los que aman a Dios, que continúa diciendo, que a los que aman a Dios, amar a Dios no solamente es sentir bonito, no es que tú vayas todos los días a la iglesia, no es que tú estés trabajando en algún ministerio. Amar a Dios no se disfraza solo en eso. Ojo, una persona que verdaderamente ama a Dios sí puede tener estas características, pero no lo es todo. Yo amo a Dios porque Él me amó primero, ni de eso yo puedo jactarme que yo amé primero a Dios, no. Él primero me amó, Él llevó todos mis pecados a la cruz y ahí se consumó el acto de amor perfecto. Entonces yo le amo por agradecimiento, yo le amo porque Él me amó primero, porque estoy agradecida que cada gota derramada de su sangre llevaba mi nombre y también llevaba tu nombre. Entonces, ¿quiénes son las personas que aman a Dios? En una porción de Juan 14:21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces, si tú te has preguntado, ¿amo o no amo a Dios? Si tú lees tu Biblia y obedeces los mandamientos que Él ha dado, entonces tú amas a Dios. Y entonces te digo algo, esta promesa sí es para ti. Esta promesa no es para cualquier persona. Esta promesa es para los que aman a Dios. Para los hijos, para los que han decidido tener un compromiso con Dios y permanecen en Él. No aquel que nada más levantó las manos un día, se emocionó. No. Es aquel que está convencido. Amar a Dios es una decisión. Los que han entendido que están en este mundo pero no son de este mundo, y los que han decidido morir a sus deseos y vivir los deseos de Jesús. Y continúa diciendo, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando se refiere a todo, es todo. Buscando en el diccionario, pues es que decía todo, es muy profundo este significado. Y
Y todo se refiere a errores, a aciertos, a problemas, a salud, a enfermedad, a tristezas, alegrías, éxitos, fracasos, abundancia, escasez, vida o muerte. Si a ti te pasa alguna de estas cosas, todo te ayuda para bien. Hay que tener claro que este versículo no dice que todo nos va a salir bien o que todo nos va a salir como nosotros queremos, sino que todo lo que pasa perfectamente unido en el plan de Dios nos ayuda para bien. Hay cosas que vamos a entender y hay cosas que no vamos a entender definitivamente, porque nuestra mente es finita, pero la mente de Cristo es infinita y nadie puede entender a Dios. Es como cuando hacemos un pastel, los ingredientes por separados no tienen ningún sentido. Harina, huevo, leche, vainilla, azúcar. Hay una batidora, hay un horno prendido a 180 grados. Y de nada me sirve tener un horno prendido si no tengo harina. De nada me sirve tener una batidora si no tengo mezcla. Pero cuando todo lo pongo en un bowl, pongo la harina, pongo el huevo, pongo la leche, pongo el azúcar, pongo la vainilla, ya tiene esa razón de ser esa batidora y empieza y hace una mezcla. Y cuando ya tengo esa mezcla, voy y la pongo al fuego 2 horas. Y cuando la saco del fuego, me espero a que se enfríe y la saco y queda un pastel. Y queda algo perfecto. Entonces, ese pastel tuvo que pasar por el fuego. Ese pastel tuvo que ser sacudido por la batidora. Pero ¿sabes qué? Lo necesitaba para que al último llegara a ser un pastel. Entonces, así está Dios con nosotros. A veces necesitamos también que nos pasen cosas malas, a nuestro parecer, porque eso va a ser parte de nuestra transformación final. Esto tampoco quiere decir que Dios hace que nos pasen cosas malas. Dios no hace que te vaya mal, esa no es su naturaleza. Las cosas malas pueden pasar por muchas cosas, y una de ellas es la mala toma de decisiones. Nosotros tenemos libre albedrío. Sabemos el camino correcto y sabemos el camino incorrecto. Y hay veces en las que a lo mejor estamos muy débiles y nos vamos por el camino que no es. Y sabes, Dios no lo hizo, lo hiciste tú. Pero Dios lo que sí puede permitir es que todo obre para nuestro bien y que pase algo en tu vida para que tú de eso recibas una lección, como le pasó a Job. Job perdió todo. A Job se le murieron sus hijos. Job tuvo una sarna maligna. Job fue juzgado por sus amigos. Pero al último podemos leer nosotros el libro de Job y todo le fue restituido y todo le ayudó para su bien. Debemos tener claro que vivimos en un mundo que está gobernado por el enemigo. En Juan 16:33 dice: aquí en el mundo tendrán aflicción y tristeza, pero anímate, porque yo he vencido al mundo. Sí, te está diciendo bien claro, aquí la vida no va a ser color rosa, pero ten ánimo, porque yo ya vencí al mundo. En el mundo tienes aflicción, pero en Dios tienes esperanza. Dios transforma las maldiciones en bendiciones. En Romanos 8:31 dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, entonces ¿quién en nuestra contra? No hay nadie que pueda estar en tu contra, puede estar el enemigo en tu contra, pero si Dios está contigo, tú siéntete fortalecido porque no hay nada que pueda contra él. Hay ejemplos de personas que entendieron que todo estaba para su bien y hay ejemplos de personas que no lo entendieron, pero también aún en esas circunstancias todo les ayudaba para bien. El primer ejemplo son los apóstoles. Fueron perseguidos, encarcelados, apedreados, humillados y sin embargo ellos tenían una actitud que sabían que tenían que pasar por eso para que se cumpliera el plan perfecto de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y todas estas situaciones incómodas y dolorosas ayudaron para que el evangelio fuera extendido. Y los apóstoles murieron, sí, los mataron, murieron de una forma, murieron como criminales. Pero ellos pudieron estar convencidos que Dios vio su trabajo, como vemos en 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Su trabajo no fue en vano, y ellos lo sabían. Otro ejemplo que te voy a poner, donde ellos de plano no sabían, y las cosas estaban ayudando para su bien, eran el pueblo de Israel. Vivieron 40 años en el desierto en un viaje que pudo durar 40 días.
La comida les caía del cielo y aún así se quejaban, decían, ¿qué es esta comida tan ligera? Estaban enojados y estaban tristes porque no tenían dónde sepultar a sus muertos. Pero este pueblo no entendía que ya no eran más esclavos, no entendían que eran libres, que iban hacia Canaán, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde había abundancia. Aún y sin que la mayoría de ellos lo notara, los 40 años en el desierto les ayudaron para su bien, los fortalecieron, los prepararon para recibir la tierra prometida y establecerse en ella, y que la esclavitud en Egipto solo pasara a ser parte de una historia. Puede que en tu vida estés pasando muchas cosas que no son bonitas. Puedes tener depresión, puedes tener pensamientos suicidas, puedes tener una relación tóxica, tus padres pueden estar en proceso de divorcio. Pero recuerda que esto no todo viene de Dios. Y Dios no te va a dar algo, no te va a permitir algo en lo que tú no puedas, no tengas la fuerza para hacerlo. En Romanos 5, del 3 al 5 dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La persona que entra a la tribulación no es la misma que termina con la esperanza. Tienes que vivir un proceso donde viene tribulación, donde viene paciencia, donde viene prueba, para terminar en la esperanza. La que entra no es la misma que sale. Si estás enfermo, puede que sanes o no. Si estás desempleado, puede que consigas un mejor empleo o puede que no. Pero ¿sabes qué? No son cosas que tienes que cuestionar. Son cosas que Dios ha dispuesto para tu bien y tienes que entenderlo de esa manera. Y todo esto nos lleva a un propósito eterno, a que se cumpla siempre la voluntad de Dios. Hay un ejemplo perfecto en donde se cumplió la verdad de Dios, y es la vida de Jesús. En Mateo 26:39 dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Gracias a la obediencia, muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos la salvación. Cristo era Dios. Cristo estaba en forma de humano. Claro que le dolía todo lo que le pasaba. Los latigazos, la crucifixión, esa muerte tan horrible. Pero Él fue obediente. Él decía: Señor, si tú quieres, yo quisiera que no pase, pero haz lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Dios permitió cosas terribles para que el propósito eterno de la redención se cumpliera en la muerte de Jesús, en la muerte y resurrección. Y nos termina diciendo el versículo: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es parecernos más a Cristo, y para esto tenemos que pasar por varias pruebas. El propósito siempre es glorificar a Jesús. Termina diciendo: a los que hacia su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Hay muchas personas, y a lo mejor tú como joven estás en una etapa en la que no sabes cuál es tu propósito. Y te quiero leer 1 Corintios 1:9, donde dice: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si tú no entiendes cuál es tu propósito y si no lo has descubierto, aquí te lo digo: ten comunión con Jesús, ten esa relación con Jesús, y Él te revelará para qué te ha llamado. Los llamados ya no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no son guiados por los deseos de la carne, sino que luchan día a día contra ella. En conclusión, Dios permite el caos, la crisis, el sufrimiento y el desierto para que crezcamos en fe, esperanza y amor y seamos más como Cristo. Permite esto para desarrollar nuestro carácter, para entender que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero en las de Él sí, y para que aprendamos a depender totalmente de Él. Hay veces que lo dejamos en último lugar, pero para que Él siempre sea nuestra primera opción. Por eso Dios trabaja así. Así que hoy estábamos hablando de un tema muy de moda, que es el coronavirus. El coronavirus te va a ayudar para bien. Hay pánico en el mundo, hay pánico en la comarca lagunera, en las clínicas. Pero ¿sabes qué? La gente busca más a Dios.
se están fortaleciendo más los lazos familiares. Gente, yo he podido ver gente que jamás me había preguntado por la iglesia, preguntarme, oye, ¿cuándo son tus reuniones? Hemos visto el alcance que han hecho las transmisiones que hacemos. El evangelio está siendo predicado. A lo que nos mandó Dios lo estamos haciendo aún más que cuando podíamos nosotros salir. Ayer leí una frase que me encantó que dice, al parecer las iglesias se cerraron, pero se ha estado abriendo una en cada hogar. Y el enemigo puede pensar que está ganando, pero no, porque en cada hogar se está abriendo una iglesia. La mayoría de las cosas no las sabemos y no las entendemos, pero debemos enfocarnos en las que sí sabemos. La primera es que Dios es bueno. Dios no cambia. Dios tiene propósitos. Dios no se equivoca y sobre todo Dios no improvisa. Nunca te va a pasar algo por un error de Dios, porque Dios no se equivoca. Dios no improvisa. Y si estás en una situación terrible, si estás en una situación que te está mortificando mucho, ten calma, porque Él ya venció el mundo y porque Él no improvisa. Una vez una predicadora se acercó conmigo y me dijo, recuerda, en este mundo vas a tener aflicción, pero confía en Dios porque Él venció el mundo. Entonces yo sí quedé como que choqueada, ¿no? ¿Quién no quiere que cuando se le acerque a un predicador te diga, te va a ir súper bien y vas a hacer esto y vas a hacer la otra cosa? No, se me acerca y me dice, en este mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí porque yo he vencido el mundo. Y me dejó muy tranquila en mi corazón, me dejó muy gozosa. Y cuando me fui a vivir a Mazatlán hace un año, me di cuenta que este era el momento del que hablaba. Porque yo estaba desempleada, estaba sin dinero, estaba en crisis existencial y en crisis ministerial. No sabía qué hacer ni qué onda con mi vida, estaba muy mal. Estaba en Mazatlán, estaba en la playa y el no poder disfrutarla era muy raro, era muy feo para mí. Porque estaba en un lugar muy bonito, muy hermoso, pero dentro de mí estaban sucediendo mil cosas. Dentro de mí estaba viviendo un desierto, dentro de mí estaba en crisis. Y Dios es tan bueno y es tan maravilloso que me mandó a ese desierto con personas extraordinarias en una iglesia con un pastor increíble, el pastor Mario Cauricio y su esposa, la hermana Mariela, y todas las personas de la congregación que me ayudaron bastante con sus palabras, con sus predicaciones. Llegué a una iglesia muy hermosa, pero así como de, mírame y no me toques, como extraña, ¿no? Porque tenía una crisis. Y los pastores me ayudaron mucho, Dios los puso en mi camino y me ayudaron mucho a ir soltando, a ir dejando todo aquello que me tenía en crisis y trataban conmigo y me dieron espacio para ejercer mi ministerio, que es predicar. Y poco a poco yo cada mes predicaba. Entonces Dios me llevó a un desierto, pero todo cooperó para mi bien, porque la persona que se fue en el 2019 a Mazatlán no es la misma persona que te está hablando hoy en abril del 2020. Entonces, si tú amas a Dios, ten bien claro que todo lo que pase va a cooperar para tu bien. Y hubo una frase que me gustó mucho y que te quiero compartir y dice, recuerda, la tierra prometida es para los que aceptan pasar por el desierto. Si no estás listo para pasar por el desierto, no estás listo para la tierra prometida. Si no estás listo para pasar por pruebas, para pasar por aflicciones, no estás listo para recibir las cosas maravillosas de Dios. Recuerda que Romanos 8:28 es una promesa para aquellos que hacen la voluntad de Dios, para aquellos que acatan la voluntad de Dios. Recuerda que en este mundo vas a tener aflicción, pero que Dios siempre va a estar tomándote de la mano. Recuerda que puedes pasar situaciones terribles, situaciones que te compliquen la vida, pero Dios siempre va a estar ahí. Él te ha dado esa promesa y Él la va a cumplir.